Bienvenidos a un nuevo capítulo de Calepa Podcast. Hoy vamos a hablar de dinero, que es bastante importante. Y rompo con esta siguiente pregunta. ¿Preferís un negocio que facture mucho o que gane dinero de verdad? Muy buena pregunta. Yo creo que es súper interesante el valorar qué es lo que más te interesa. El problema es que normalmente te fijas en la facturación como punto de referencia y como punto clave, ¿no? En cambio, por mucho que tú factures, es probable que sientas que mucho de ese dinero que entra no se queda. Entonces la clave no es facturar, sino es lo que te queda realmente como beneficio. Efectivamente, lo vivimos en el día a día y bueno, por mucho que tú factures, si tu negocio no da rentabilidad, de nada sirve facturar un montón si luego de lo que te queda limpio es prácticamente nada. Por lo tanto, entre facturación y beneficio, yo me quedo con beneficio, por supuesto que sí. Y para eso estáis aquí. Método Cifra, que es vuestra empresa, que os dedicáis a la dirección financiera. Nuestro amigo Ventura Solé, experto en optimización financiera y análisis de negocios, y nuestro amigo Julio Delgado, especialista en dirección financiera para empresas. Hay más datos, pero bueno, hemos hecho un resumen por encima. Y como bien sabéis, estamos aquí para hablar un poco de las empresas y lo que hace mucha gente que monta una empresa, inicia un negocio y a lo mejor lleva un año, 2 años, y luego cuando llega a final de mes dice, tío, pero ¿dónde está el dinero, no? Y es ahí donde ustedes hacéis vuestro trabajo, ¿no es correcto? Si Ese queréis es, definirlo Ujú. mejor, pues Ese es nuestro servicio. Nuestro servicio es dirección financiera externa, ¿vale? Voy a poner un ejemplo práctico, cuando tú te vas a empresas grandes de alto nivel, vamos a mencionar Coca-Cola, que la tengo aquí al lado, normalmente está el CEO y por debajo del CEO está el director financiero, que es el que toma las decisiones financieras, por así decirlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa figura en negocios más pequeños, en pymes, no se tiene. Entonces dijimos, joder, aquí podemos aportar nuestro granito de arena, podemos dar valor haciendo esa dirección financiera de manera externa, es decir, por un lado, dirección financiera interna, que son para grandes empresas, donde este director financiero está en plantilla, y por otro lado, nuestros servicios prácticamente igual, pero de manera externa. y eventual. Exacto. Bajo necesidad. Y te daré otro dato asociado con lo que comentaba Julio. Nos hemos dado cuenta que 6 de cada 10 empresas no superan los 5 años de vida. Es decir, mueren durante esos primeros 5 años. Y es más, Interesante. de esas 6, casi el 80% podríamos decir, es por razones y problemas económicos y financieros. Entonces, es importante tener control de la parte económica Desconocimiento, ¿no? Desconocimiento. desde el Al desconocimiento. final, yo tengo una frase que me gusta mucho, es que todos los que estamos aquí trabajamos por dinero, pero nadie nos enseña cómo funciona el dinero y cómo gestionarlo. ¿Por qué? ¿Casualidad? Bueno, ahí la dejo. ¿Qué es lo primero que miras cuando entras en un negocio? ¿Qué es en el primer factor en el que te fijas? ¿Qué nivel de control tiene la persona? Es decir, es súper importante ver en qué punto de partida está. Seguramente habrá personas o negocios que tienen más o menos control, entonces es súper necesario ver el punto de partida. Es decir, si tú quieres ir a Madrid, pues ahora mismo ¿dónde te encuentras? ¿Eso cómo y de qué manera? Pues a través de un diagnóstico inicial profundo. Muchas veces el gestor introduce facturas, introduce datos, pero tú no eres consciente de cuánto estás facturando, qué gastos fijos tienes, qué gastos variables tienes y por lo tanto qué resultados te está dejando el negocio cada mes. Entonces, súper importante el punto de partida para después poder trazar un plan de ruta claro a partir de un sistema interno que te permita tener ese control. Hay muchas empresas que creen que están ganando dinero cuando realmente no lo están ganando, ¿no, Julio? Efectivamente. Básicamente porque, yo lo digo siempre, si tú no tienes un control en base a números, no puedes tomar decisiones. Las decisiones las tomarás en base a intuición y normalmente esa intuición puede salir bastante mal si tú no tienes datos reales. ¿Qué diferencia hay entre vuestro trabajo y el de una asesoría normal y corriente? Es un concepto Sí, ¿Qué es lo bastante primero, confuso. con el qué que es lo primero que os lidiamos, van a preguntar? ¿Ustedes con, qué sois? con ¿Contables, el, asesores? ¿Qué es lo que sois? con el que lidiamos día a día, ¿no? Al final, yo lo digo siempre, no somos ninguna asesoría, ninguna gestoría, no presentamos ningún papel, no presentamos impuestos. Nosotros básicamente entramos en los negocios de manera externa, como ya te he dicho. Te analizamos el negocio, vemos a ver qué problemas tienes, dónde estás fallando y con el único objetivo y el propósito claro, que es hacerte ganar más dinero, ni más ni menos. Es que
mucha gente que ha montado negocios como yo, como mucha gente, lo primero que piensa es cuánto me cuesta esto, cuánto me cuesta abrir la puerta, tal, y cuando ya inician el negocio se olvidan de lo de los trimestres, el IVA, hay una mala utilización de las tarjetas de banco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ayudáis ustedes a las empresas a regular esto? Mira, el problema, Mario, yo creo que viene de la base, y de la base de las creencias que tenemos nosotros frente al dinero. Y por consecuencia también en temas más concretos como la deuda. Entonces, nuestro primer paso, nuestro primer objetivo es ayudar a la persona que sea más consciente de qué es lo que tiene y qué es lo que está haciendo. Y a la vez, pues ver si realmente le está funcionando, que entienda exactamente qué es lo que significa tener una tarjeta de crédito, tener una póliza o una línea de crédito. Y si tiene un préstamo, pues de qué manera puede aprovecharlo al máximo para apalancarse de esa deuda. Entonces, nuestro primer trabajo es ayudar a la persona que sea consciente de la importancia que tiene entender todo esto. Es un símil, que lo hicimos el otro día en la charla que tuvimos, del nutricionista. El buen nutricionista dietista te enseña a comer, no te da una dieta y se va. ¿Hacéis un poco ustedes eso? Sí, digamos que Mira, el otro día tuve una anécdota curiosa que me puse con el Instagram a optimizar el perfil y claro, ahora está muy de moda el dar esa garantía o ese propósito, venga, te aumento la facturación un 10% o te aumento el beneficio un 10%. Claro, yo me puse a analizar todos los casos y dije, voy a poner algo, puse un 10% porque no, me fijé en los datos y dije, bueno, como mínimo, aumento eso, pero es que nuestro programa o nuestro método no es así. Nosotros estamos ofreciendo una transformación, te estamos educando, te estamos formando para que tu organización económica sea diferente, no solo para el día de hoy, sino para el resto de tus días. Esto es igual, ¿tú a quién comprarías? ¿A un nutricionista que has dicho tú que te promete adelgazar 5 kilos en 3 meses? ¿O comprarías a una persona que te está vendiendo un estilo de vida saludable? Claro, es lo que Al estábamos final hablando. los datos es la consecuencia que se va a dar con el trabajo bien hecho y con el tiempo. Entonces yo dije, "Joder, ¿para qué voy a poner una rentabilidad o algo en mi perfil si es que no es eso?". La gente quiere saber lo que se pregunta a todo el mundo. Cuando te dicen, el dinero que hay en la cuenta no es tuyo. ¿Tú qué dices sobre eso? Que te lo dicen muchos asesores, ¿no? El dinero que hay en la cuenta no es tuyo. Por la mala utilización de la tarjeta para comprar cosas y demás, ¿no? Bueno, es que directamente, si yo ahora te pregunto cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria como Yo no empresario, lo sé. Yo no lo sé. me gustaría hacer un test a todas las personas que nos siguen, que nos escuchan, realmente si saben cuánto dinero existe a día de hoy Sé que en es su cuenta poco, bancaria. pero no sé cuánto. Pero seguramente habrá casos donde habrá más, habrá menos, pero creo que lo importante es, insisto, tomar conciencia de la importancia que tiene esto. Entonces, si nos vamos al ejemplo del nutricionista, no es tanto qué dieta es buena, mejor o peor, sino es realmente darle la importancia suficiente a la nutrición. En nuestro caso es darle la importancia suficiente a la gestión económica y financiera para entender qué es lo que está pasando en nuestro negocio y entonces, si yo tengo 100.000 euros en mi cuenta bancaria, ver de qué manera puedo optimizarlo. Y no solo eso, si hoy tengo 100.000, mañana a lo mejor me va a entrar un pago de 50 y me voy a quedar sin tanto dinero. Que tenga Pero esa previsión. Pero volvemos a la base, Mario, todo esto lo sabes si tienes un control. Si no tienes un control, ustedes hacéis es un control, imposible. imagino que telefónico, ¿no? Llamáis, quedáis, tenéis reuniones. Bueno, nosotros somos partidarios de la presencia. No siempre que podamos hacer reuniones presenciales las vamos a hacer. Obviamente tenemos clientes por toda España, pero siempre que tengamos la opción de hacerlo presencial, lo hacemos. O sea, nos vamos ahí, echamos un ratito y sobre todo, esto es una cosa interesante que dice mucho Ventura, es que el empresario está normalmente en piloto automático, a ciegas, en el día a día, pum, 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 y no se para a pensar un ratito en esa parte económica financiera. Parece que lo deja para el final cuando justamente es la más importante. Es la más importante. Entonces, con nuestro trabajo, simplemente con esas 2 horas, las prioriza para dedicar atención a esto de los números. Exactamente, para los que nos están escuchando, nos están viendo ahora, si tuvierais que hacerle una explicación sencilla de cuál es el método, o sea, no que contéis exactamente tal, ¿no? Pero un resumen de qué hacéis en vuestro trabajo en estos meses que estáis con esta empresa. Yo te diría, Mario, 4 o 5 pilares principales que son los que siempre atacamos. Yo creo que será suficiente porque básicamente el concepto de dirección financiera es tan amplia como subjetiva como difícil de entender. Como Claro. desconocido. Como desconocida a la vez. Por eso lo digo, Exactamente. 4 Por eso o 5 estamos aquí. puntales. Sí. 4 o 5 pilares que siempre intentamos tratar desde el minuto cero. Es decir,
esto, esto y esto va a ser lo que vamos a tratar desde el minuto cero. En primer lugar, tener un orden y control de cuánto estás facturando, qué gastos fijos tienes, qué gastos variables. De esa manera tendrás una visión clara de si realmente el mes anterior ganaste dinero o no. En primer lugar, eso te permite ya ver si el negocio funciona o no funciona, si hay gasolina o no hay gasolina para poder seguir dándole caña o si merece la pena o no. Y a partir de ahí, optimizar en cuanto a gastos y otras cosas. En segundo lugar, también pues el pilar de los márgenes, por ejemplo. Analizar realmente el beneficio neto que te está dando tu producto o servicio. Si ahora lanzo una pregunta de la gente que nos está escuchando, ¿cuántos de ellos son conocedores del margen real o aproximado que les deja su producto o servicio? Creo que esa estadística... Las frases son, yo más o menos lo sé. Sí. ¿Cómo que más o menos? Más o menos Enséñamelo, cuánto, enséñamelo, porque tú seguramente tengas un sistema con el cual calcules tu margen muy diferente al nuestro. Exacto. Porque no estás teniendo en cuenta a lo mejor gastos estructurales como puede ser el alquiler, la luz, el gas, la gestoría que pagas Y un anualmente. montón de- Eso afecta directamente Y a tu hoy hay margen. un montón de pequeños gastos de internet, de aplicaciones, Exacto. historias que no tenemos en cuenta y cuando llega un año nos ha hecho un boquetito si no lo estamos utilizando, ¿eh? Correcto. Muchísimas veces yo considero precio de compra, coste, le añado algo y de ahí saco mi precio de venta. Claro, tú no tienes un gasto mensual de alquiler, tú no tienes unas reparaciones y mantenimiento local, tú no tienes una gestoría, tú no tienes unos seguros, tú no tienes unos servicios y gastos bancarios, tú no tienes publicidad, tú no tienes otros gastos como la luz, agua, gas. Todo eso tú lo estás teniendo en consideración cuando calculas un margen. Ese es un segundo pilar clave. Importante. Después también tratamos el tema de la tesorería, que al final es el dinero que tú tienes disponible en tu cuenta bancaria. Es decir, si hoy tengo 100.000 euros y tengo previsto que me entren 50, que me salgan 50, perfecto. Yo sé que a final de mes tendré esos 100.000 de nuevo. Es decir, saber qué es lo que tengo, qué es lo que va a entrar, qué es lo que va a salir y por ende tener claro cuánto dinero voy a tener disponible. Hoy, mañana y dentro de 3 meses. Tener una visión clara para poder tomar decisiones. Es decir, ¿puedo invertir? ¿No puedo invertir? ¿Puedo contratar? ¿No puedo contratar? Tercer pilar. Y después entraríamos también en otros clave como es la gestión de la deuda, incluso la negociación con bancos, clientes y proveedores. Ah, también hacéis esta Sí. parte. Bueno, Pues- sobre todo asesorar en materia de realmente a tu negocio no en base a lo que has visto en un vídeo, que es lo que realmente te interesa. Pagar a 30, 60, 90 días. ¿De qué manera te interesa reenfocar el negocio en cuanto a periodo de cobro? Para no pagos? perder capitalidad. Sí, Por y luego la famosa frase de, no, es que llegan los impuestos, llega el trimestre y me pilla el toro. Claro, claro que te pilla el toro. Si tú ya sabes que cada 3 meses va a llegar el IVA, por ejemplo, Y que el IVA no es tuyo. y que el IVA no es tuyo, eso va a empezar. Si tú no te haces una planificación mensual de todos los meses, ir apartando un poquito de dinero, pues luego ¿qué pasa? Que llega el trimestre y efectivamente te pilla el toro. ¿Os ha ocurrido que habéis tomado la rienda de algún negocio Mm. y está tan mal que le habéis tenido que decir tienes que cerrarlo? Pues No. mira, yo creo que esa es una decisión muy No, pero- complicada. Oye, pero no por vuestro trabajo, sino porque os han llamado, os han contratado y cuando habéis metido las narices dentro del negocio, he dicho, ¡buah! Hemos tenido casos en los cuales te lo llegas a pensar, pero al final, si tu labor como especialista es intentar ayudar lo máximo posible, por lo menos yo soy partidario de por lo menos vamos a intentarlo. Si quieres contar el caso del cliente Eso es lo que tene- nos va- del- lo del- que- del porque cliente al que tenemos final- en Canarias, Porque Julio, Ventura, al final mucha gente que nos está escuchando hay mucha gente que lo pasa mal y que llega a un punto que dice, tío, abandono. Sí, pero ese Pero punto- luego entráis ustedes a hacer el trabajo y puede ocurrir dos cosas. Lo más seguro es que lo arregléis y flote, pero ¿y si no, tío? ¿Cómo afrontáis, claro, ahí Complicado, ¿eh? muchas veces no es solo la parte económica la que entra en juego, sino también el modelo de negocio, ¿no? Si es solo y puramente económico, yo creo que es cuestión de reeducar y reenfocar el negocio mediante un proceso a corto plazo bastante duro, o recortes, o redirigiendo el negocio hacia otros clientes, otros proveedores. Pero más allá de eso, con esto de los fracasos, ¿no? De estar al límite y de pasarlo muy mal, yo recuerdo un caso cuando estaba trabajando en la gestoría. El que ibas a contar, ¿no? bueno, No es sé otro- era exactamente otro, el mismo. pero sí, Vale. tenemos... Pero yo creo que esto merece la pena contarlo porque Cuéntalo, a mí cuéntalo. me impactó. Me impactó. Estoy hablando de hace más de 2 años, donde vino un empresario, 60 y tantos años, no recuerdo, Veterano ya. veterano de guerra, con un negocio con una facturación por encima total de los 6 millones de euros. Imagínate, Coño. ¿no? Qué volumen, cuántas horas de Hostia. trabajo, más de 50 trabajadores, imagínate también el dolor Hostia. de cabeza constante, y tantísimos años creando, levantando un negocio y construyendo relaciones comerciales. ¿Qué es lo que pasa? Que llegaba a las 9 de la mañana a la gestoría, ¿qué tal? ¿Cómo va? Siempre lo más simpático posible y su cara ya daba síntomas de que el negocio no iba como esperaba. Dice, Ventura, te voy a ser muy sincero,
A partir de las 4 de la mañana me tengo que levantar, no puedo dormir, estoy en un estrés, en una agonía, en una frustración que es que ya me está afectando en lo personal. Claro. Realmente, claro, a mí me sorprendió cómo si yo al final veo que, bueno, vais sobreviviendo, cada vez vais facturando más. No ese es el problema es que no llegaban a final de mes a poder pagar a sus trabajadores. Hostia, facturando 6 millones no llega a final de mes. Este volumen de facturación, y me remito a lo que nos preguntabas antes, facturación o beneficio, quédate con el beneficio en gestionar de la mejor manera el negocio. A veces menos es mejor. Pero para todo el que empieza, que también mucha gente que nos sigue que empieza o que está iniciando un negocio, está muy perdido mucha gente pensando que cuando entra y vende un producto, se va a llevar 50% de beneficio del producto. No es así. Los márgenes realmente son bastante menos, hay que decírselo a la gente, que montar un negocio hoy día no es vender un producto y quedarte No. con la mitad del dinero que vas a vender, que estamos manejando márgenes del 8, del 10, del 12, del 15, como mucho, ¿no? Y no es solo eso, yo también el hecho de emprender, montar un negocio es mucho más de calcular un margen. Saber vender tu producto, es saber comunicar, es saber tener el trato con las personas, muchísimo más, ¿no? Entonces, no es solo levantar un negocio, no es solo fijarte en la parte económica, que obviamente es importante, sino que hay muchísimas otras cosas más que no nos enseñan, porque no hay una universidad de los negocios, no la hay. Justo ahí te quería tocar antes que se me fue. Debería haber una parte en el colegio, fíjate donde en el colegio, una asignatura de financiera, de que te enseñen los conceptos básicos a los que te vas a enfrentar en tu vida. Aquí la respuesta clara es realmente interés. Exacto. ¿Qué es lo que pasaría si todo el mundo tuviera el conocimiento suficiente para gestionar su economía personal y la economía de su negocio? Yo creo que no habría estadísticas malas. No existiría vuestro trabajo. Exacto. Ojalá, ¿no? Nos buscaríamos No otro. existiría vuestro trabajo. Existiría, pero de forma... Claro, el bueno, profesor. de otra manera, profesorado. pero quiero decir, claro. No, por- pero sí que es verdad, de ojalá. de aquí la carencia que hay es vuestro trabajo, que mucha gente no tiene esa educación financiera o gente que ha emprendido un negocio, no tiene ni idea, y el gestor le hace un trabajo de gestoría. No le está enseñando a esta persona a cómo llevar un negocio financieramente. Ustedes sí hacéis este trabajo, por lo tanto, yo creo que vuestro trabajo es muy, muy importante. Lo que hablaba Julio sobre todo antes, que no es un programa simplemente de acompañamiento, le pregunto a esta persona y que me informe. Es una transformación y la transformación implica también conocimiento y educación. ¿Educación qué significa? Pues muchas veces entender una nómina, entender realmente cuánto te cuesta un trabajador. No pagas únicamente un salario bruto, estás pagando una seguridad social que va mucho más allá de un 32%, un 30 y tanto por ciento. Sí, yo decía antes del porcentaje porque a modo de explicarle a la gente que nos oye que si vas a montar una empresa de lo que sea, que con perdón no te hagas pajas mentales, que los porcentajes son bastante menos que llevarte la mitad de un producto. Esos son casos excepcionales que hay, pero Aparte es que esconde muchas cosas el emprendimiento, el tener que lidiar con muchas otras áreas del negocio, como él comentaba, y el emprendimiento no es tan bonito como te lo venden. Y si además no tienes ese control o esos números que respalden cualquier decisión que tú quieras tomar, aunque des un paso, no la darás de la forma igual de convencido, digamos, que si realmente hay números detrás que te dicen, sí, este es el Va camino. muy bien. para las personas que quieran contratar a ustedes, ¿qué margen hay de mínimo? Porque lo hablamos el otro día también, ¿no? De mínimo y máximo de facturación. Vale, un poco nuestro... Porque ahora imagínate, Mario, el otro día estuvieron los chavales, yo lo quiero contratar, pero tengo un kiosco de pipas. Pues a lo mejor el hombre no puede contrataros o no estáis ustedes en esa onda, no sé, para que la gente lo pueda... Bueno, nos estamos orientando más bien a pequeñas y medianas empresas, facturación, no sé, 100.000, 1,5 millones de euros, más o menos por ahí. ¿Por qué? Porque ya luego llega un punto en el que cuando las empresas facturan mucho más, ya tienen ese director financiero interno en plantilla. Claro, a partir tú Que crees... por cierto te voy a dar un dato respecto a eso, un director financiero interno cuesta brutos anuales entre 75.000 y 90.000 euros al año. Entonces, pues es un gasto bastante grande, pero claro, porque también su responsabilidad, digamos que es incluso, Claro, es la más importante, ¿no? importante que la de, que la de propia CEO, venta. ¿no? Entonces, digamos que ese rango, ¿no? Pequeñas y medianas empresas, que luego en un futuro podemos abarcar un poquito más, bueno, pero de momento ahí creo que es el nicho. Sí, ese es el nicho, pero yo diría que sobre todo el requisito principal es que esté dispuesto a hacer cosas diferentes. Si tú contratas a alguien, o incluso nosotros no lo hemos vivido, si nos apuntamos y hacemos una formación por la cual pagamos, lo primero que tenemos que tener es disposición a cambiar, Hombre, una claro. mente abierta. ¿Eso qué significa? Que a lo mejor ibas 30 años haciendo las cosas de una manera y viene ahora un chaval, por decirlo de una manera, ¿no? Ahora viene un chaval y me dice, no es esto,
tienes que ir por aquí, tienes que tomar X decisiones. Pues primero tienes que tener la mente abierta y sobre todo las ganas de querer cambiar y hacer cosas diferentes. Eso es lo más importante en la vida, creo. El querer Hombre, realmente estar dispuesto. De hecho, Lo hablábamos el otro día, sois jóvenes, pero ya tenéis una trayectoria, ya tenéis unas empresas que ya habéis reconducido y están funcionando bastante bien. ujú, Así que nada, os había afincado aquí en Jerez. Aquí sí que hay trabajo. No, lo digo porque creo que hay mucha gente que tiene negocios, y aquí tenéis uno, el primero, que tiene negocios y quizás no tiene los conocimientos adecuados para llevarlo, para sacarle el máximo, la máxima beneficio a la empresa con los conocimientos que ustedes dais, ¿no? Y con la ayuda que ustedes dais, ¿no? Que tengo aquí un pequeño test. cuéntanos. Hago un pequeño juego de preguntas rápidas y una Venga. contestación cortita, Vale. ¿Vale? ¿vale? Podemos contestar una vez cada uno, si Venga. queréis. Porque, Vale, pero claro, no es un examen, ¿no, Mario? no, que va, Vale, quiero yo hago contestar una ese pregunta y examen. ustedes dais una respuesta corta. Vale. Es muy simpática. Perfecto. Empezamos por ti. Venga. ¿Facturar o rentabilidad? Rentabilidad. ¿Más clientes o mejores clientes? Menos es más. Y el cliente que tú quieres. ¿Control mensual o anual? Con el que tú te sientas más cómodo. Personalmente, yo me siento más cómodo con el mensual. ¿Crecer rápido o crecer bien? Crecer de forma sostenible. Error más común en una palabra. Puedes contestar los dos o uno, como queráis. Error más común, caos. Caos financiero. El caos financiero. Pues mira, vamos a seguir por ahí. Cuéntame, caos financiero, ¿por qué dices lo de caos financiero? Porque de verdad creo que la gente no se imagina el nivel de descontrol que existe en los negocios, y cuando tú te metes dentro y empiezas a valorar ciertas cosas, dices, madre mía. Ustedes cuando entráis en una empresa, Claro, es que es imposible. Claro, tú vas tirando porque parece que el negocio... cuando entréis aquí, verá, esto lo voy a llevar. Tú vas tirando y dices, venga, como sigo teniendo beneficio, voy tirando, pero con ciertos ajustes que hagas, por pequeños que sean, vas a notar un cambio bestial, bestial. Entonces, ese caos, transformar ese caos en control, para mí es básico. Y es lo que más veo, caos. Y para mí también una de las palabras clave, respondiendo a tu pregunta, es prioridad. ¿Por qué nos quejamos de los impuestos y en cambio no haces nada para controlar tu negocio? ¿Por qué te quejas de la burocracia y en cambio no estás dispuesto a mirar dentro de tu negocio? ¿Por qué te estás quejando de tus clientes o tus proveedores y realmente no tienes definido un modelo de negocio sostenible en cuanto a nivel económico y financiero? Entonces yo creo que es dar prioridad a lo realmente importante. Muchas veces damos prioridad a la queja, damos prioridad a lo externo, damos prioridad a la validación externa, cuando realmente uno debe mirar hacia adentro y en este caso debe mirar su negocio de una forma crítica e interna. Quiero decir una cosa también con lo de prioridad. Al final lo que queremos todos es estar en paz, vivir bien, vivir tranquilo, no tener preocupaciones. Cuando los números no van bien, la Bueno, cabeza no descansa. Y eso te lo digo yo, que vengo de familia emprendedora, mis dos padres tienen negocios y tú puedes decir, joder, qué lujazo, ¿no? Vivir en ese entorno de emprendimiento, de, bueno, impulso. Y de estrés. Claro, pero cuando tú lo vives en primera persona es completamente diferente, porque desgraciadamente los problemas que tienes en el negocio te los llevas a casa, te lo llevas con la familia, te lo llevas con tu pareja, te lo llevas con tus hijos, y es muy triste, porque se ve, se nota. Se nota y si tú quieres esa paz mental o ese bienestar en el día a día, la parte financiera te la roba, si no la controlas bien. Ahora que has hablado un poco os iba a preguntar, que es inevitable que hablemos un poquito de ustedes, ¿no? ¿Cómo empezaste con esto y por qué estás aquí con tu amigo y compañero en este lío? Cuenta un poco de ti, que la gente querrá saber un poco de ti. Es una larga historia, Mario. Eres catalán, ¿no? Soy catalán, muchas ¿De qué personas... parte? ¿De qué parte? Soy de la parte de Lérida. No sé Lérida. si habrá algún catalán por aquí, no sé si conocerán Cataluña, pero Sí, mucha sí, gente hay muchos. la asocia a Barcelona. Yo vivo entre lo que es Barcelona y Zaragoza, en un pueblo de 800 habitantes. Entiende de la pela, catalán, entiende de la pela. Soy de la parte ahorradora, sí. Y aquí en Andalucía vivo una España, una mentalidad, podemos llamarlo, muy diferente. Pero yo te diré que vengo de un pueblo de 800 habitantes, pero sobre todo vengo de una familia muy humilde. Mi familia no me ha podido dar nunca el dinero que me hubiera gustado, o a muchos de nosotros, pero sí me ha dado algo muy importante que para mí es la clave, que son los valores. Si tú tienes valores vas a poder trabajar y negociar o hablar y llegar a cuanta gente tú estés dispuesto.
Entonces, esos valores a mí, lo que me dio mi familia, y la que a día de hoy intento transmitir, y en este caso, pues dentro de mi profesión como... ¿Fuiste como asesor director antes, no? Sí, en este nosotros- caso nos conocimos un poquito después, pero sobre todo este proyecto nace de una necesidad y es ver yo como gestor en ese momento, como yo llamaba al cliente, le decía, mira, mañana o dentro de 5 días te van a cobrar el IVA, van a ser 20.000 euros. Yo veía cuánto dinero tenía el cliente en su cuenta bancaria, no estaban esos 20.000 euros. Entonces, ¿hasta qué punto yo podía ayudarle? No, yo tenía que seguir con las 10, 15 empresas que me quedaban para cerrar el trimestre. De ahí nace esa primera inquietud. Yo di el salto después a trabajar dentro de un negocio como director financiero y ahí empecé a darle aún muchísima más importancia y ver que realmente podía ayudar a un negocio. Yo quería ayudar a muchos. Claro. De ahí nace el proyecto, de ahí nacen las inquietudes y yo soy de los que pienso que todo pasa por algo. En ese momento decidí dejar el trabajo y mudarme a Jerez, donde conocí a otros Valiente, muy emprendedores. valiente. Sí, nos Bueno. conocimos en otro trabajo. ¿Tú de dónde vienes? Yo, bueno, soy de Segovia, soy más segoviano que cochinillo, como dicen allí en mi tierra. Y al final vengo de una familia emprendedora y que, como ya te he comentado, he vivido todos estos problemas, he visto a los negocios de mi familia estar en lo más alto y estar en lo más bajo a punto de cerrar. Y eso es triste. Entonces, nos conocimos en otro trabajo, como ya te digo. Él tenía un pequeño esquema, una pequeña idea de lo que quería hacer y en cuanto me la comentó, dije, tío, esto puede ayudar a mucha gente, solo que a lo mejor tú no lo ves desde fuera. Pero yo te digo que esto puede ayudar. Al final, pues vas construyendo, vas haciendo cositas, vas cogiendo tu primer cliente, ves que funciona, ves que tu sistema no es perfecto, pero sigue ayudando. Esto también es parte del día a día. Tú, el primer día que inicias un negocio, no va a ser perfecto. No, que va, que va. Tienes que ir poco a poco construyendo. Entonces, bueno, fuimos dándole forma, fuimos adaptando cositas hasta que ya creamos un sistema con unas pautas de control que dijimos, vale, pues esto ahora ya sí que tiene sentido para poder sacarlo, digamos, a la venta y poder explotarlo. Está bien ya. Fallos Que técnicos. para la gente que no... porque hoy está, lo digo, me repito muchas veces porque ustedes sois personas que ayudáis a gente con empresas a redirigir un poco mejor el camino financiero. Gente que a lo mejor cree que está todo correcto y cuando entráis pues resulta de que no. Tanto a gente que está un poco más perdida como a gente que no ha tocado nunca gente como vosotros que se dedica a esto, ¿no? Entonces, ¿qué le podemos decir? ¿Qué mensaje le queréis dar a los que nos están viendo, que estáis aquí situados en Jerez, aunque podéis ayudar a empresas de cualquier parte de España? Entonces, ¿qué queréis transmitirle? Yo lo tengo claro y es que si tú quieres vivir más tranquilo con el negocio y quieres que tu negocio te deje de dar quebraderos de cabeza, por favor, pon un poquito de atención en lo que vienen siendo los números e intenta controlar un poquito más, porque si te vas a la base, montas un negocio para ser más libre financieramente, para ganar más dinero que en un puesto fijo, vamos a decir, y si esa es la idea del principio y resulta que los números no dan, al final vas a ir todo el rato en piloto automático con muchas preocupaciones, no te va a dejar vivir, vas a tener que cerrar. Hay gente que factura mucho, Sí. y yo conozco mucha gente, factura mucho, y cuando llega a final de mes dice, yo le he pagado a todo el mundo, tengo 20 trabajadores, le he pagado Hacienda, he pagado el material, ¿Y yo qué? y yo no tengo nada. Es curioso. Os digo una cosa, eso ocurre No, ocurre muchas veces, sí. mucho, ¿eh? Y tengo compañeros que le ocurre, a lo mejor no en todo el año, pero sí en partes de meses del año, de que están trabajando para los demás y para el Estado. Pero eso es lícito. Es decir, si algo hemos detectado que tiene el empresario es ego. Y que vean, Uf, bueno, es un el tema, ego es otro melón ahí que... tenéis la pelea gorda. Sí, básicamente porque obviamente a quién no le gusta tener 5 tiendas en lugar de 3. A quién no le gusta vender 100.000 unidades al día en lugar de 50. ¿A quién no le gusta? A todo el mundo. Todo el mundo Bien. estaríamos dispuestos, pero ¿realmente merece la pena? Yo creo que esa sería la pregunta. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Tu objetivo es llegar a X nivel de facturación, estar a la altura de Elon Musk? ¿Tú estás buscando eso? ¿Estás buscando crear una familia, tener tiempo y poder disfrutar de lo que estás construyendo? Yo creo que la gente antes debe resolver todas estas preguntas. Y sobre todo, la base es tomar conciencia de la importancia que tiene, en este caso, lo que hacemos nosotros en cuanto a materia financiera. Vamos a hacer como hace ahora, que está tan de moda, vamos a dar unos tips de ahí. Vale. Así libremente. Claro, Vale, bueno, el que he dicho podéis antes. decir un par de ellos cada uno, o dos, tres, Bueno, lo que... voy a decir. Que esto es bueno, porque a la gente le gusta, dame un consejo, tío, dame, como decimos aquí, esto de tips, un consejo.
Voy a recalcar uno que para mí es el más importante, es que tú te cojas un documento, un Excel, un lo que quieras, pero que controles absolutamente todo. Cuánto ingresas, cuánto gastas, qué gastos fijos tienes, qué gastos variables y por lo tanto qué beneficio te va a quedar. Eso para mí es fundamental, pero ten en cuenta todo y refléjalo donde sea. No cierres tu negocio, no termines el día sin apuntar cuánto has ingresado o qué te han pasado por la cuenta bancaria. Ese es mi tip. Voy a lanzar otro, más sencillo. Que te agendes en tu calendar, en tu agenda física, donde tú te Sí, organices. papel o calendar, da igual. Donde Donde sea, quieras. o en tu tablet, que te agendes mínimo 2 horas a la semana para revisar tus números y revisar pues, lo que está pasando en tu negocio, Esa es muy buena porque Objetivo, que le des prioridad. para darle prioridad. esa es muy buena porque lo hablo por mí, por mucha gente, no lo hacemos, tío. No. Nos metemos en la aborigen diaria de ir solucionando. Sí, ¿no? Claro, no, de ir solucionando cada problema o cada venta o cada lío o cada historia que tenemos en las empresas y nos olvidamos de esto y es lo más importante, tío. Y es pararte 2 horitas, nada más, lo estáis diciendo ustedes, a la semana a que revises todas tus cuentas y todo cómo va. O sea, de Y puta no lo madre. hagas con el objetivo de, buah, las 2 horas, menudo sufrimiento, menudo cañazo. Nosotros tenemos agendado los viernes por la tarde, es el café. Y ahí es donde nosotros nos juntamos y salen las mejores ideas y donde nosotros controlamos todo. Venga, esta semana cómo ha ido, pim pam. El café de los viernes, ahí nos juntamos, vamos Está con muy nuestro bien. ordenador. Y lo aconsejáis a la gente que lo Sí, haga por en su- supuesto que sí. Cada semana, nosotros hacemos cada semana, pero si lo puedes hacer cada 15 días, hazlo. Mejor eso que nada. Y nosotros no es que lo aconsejemos, que lo hacemos. Es Sí, sí. decir, desde la teoría todo el mundo puede hablar, todo el mundo puede ser bueno, pero donde realmente se ve es en la práctica. ¿Y nosotros de qué sirve que hablemos de que necesitas controlar? ¿De qué sirve que necesitas controlar tus márgenes y saber realmente cuánto estás ganando? Nosotros somos los primeros que lo hacemos. Y ayudamos al empresario no desde la teoría, sino desde la práctica. Pero más allá de eso, yo creo que es súper importante el priorizarlo. Priorizarlo porque si no lo priorizas, ¿qué va a pasar? Vas a ir en piloto automático, vas a seguir apagando fuegos, vas a seguir postergando eso y el postergar solo es un indicio de que realmente tienes un problema y no quieres afrontarlo. Exacto. Como que estás huyendo. Y nosotros de- lo que hacemos, Mario, al final es el rato que pasa la persona con nosotros es ese momento que prioriza. Entonces, tienen 2 opciones, o hacerlo ellos o apoyarse en un profesional. Habrá gente que estará pensando, los voy a contratar, pero tienen que ser muy caros, esto tiene que ser muy caro, ¿no? Porque yo que me dedico al marketing también, lo primero que digo, es que es muy caro, ¿no? O sea, ¿cómo defendéis esta postura? Caro, Caro, barato. ¿frente a qué? Exacto. Esa sería la pregunta. Y realmente yo creo que el precio marca el compromiso. Si tú no estás dispuesto a pagar por ello, significa que no estás dispuesto a cambiar nada. Significa que estás conforme con lo que está pasando. Y aquí en España, lamentablemente, la gente compra la seguridad frente a los cambios o lo nuevo. Entonces, el precio, ¿frente a qué? ¿Tenéis una forma o porcentaje de decir, oye, os aseguramos que con nosotros en tanto tiempo vaya a tener estos resultados? Eso es lo que yo te decía el otro día buscando, por esa tendencia que se está creando de poner en tu descripción de aumento un 20% de tu rentabilidad, aumento un tal, pero es que nuestro sistema, método, bueno, está hecho no solo para que el beneficio de tu empresa aumente, no, yo el otro día pensando, digo, joder, es que nuestro sistema, nuestro método es una transformación, porque yo te estoy diciendo que a partir de ahora tú vas a trabajar de esta manera, que yo te estoy educando y formando durante 3, 6, 9 meses, ¿vale? Y que cuando termine ese periodo de tiempo, tú seas libre. El programa está hecho para que tú no dependas de mí y que no me vuelvas a pagar en la vida. Si me tienes que volver a pagar, que sea en una comida o una cena y que estemos celebrando lo bien que va tu empresa, porque es así. Yo no quiero que la gente se suscriba a mi tarifa mensual y que dependa de mí. No, yo quiero que educar al empresario y que el empresario sea capaz de aprender lo que yo le estoy diciendo y que en un futuro pueda tener la capacidad de tomar esas decisiones. Creo que eso es más valioso que esté dependiendo de mí y de una tarifa mensual. Pero si queremos, Mario, hacer una promesa, o más que hacer una promesa, que la persona Sí, se darle arraigue algo, algo, ¿no? se Darle arraigue algo. algo, si tú en 3 meses no has aprendido nada, no has mejorado nada, no tienes más Exacto. control, toma, te devuelvo Te el devuelvo dinero. el dinero. Estamos tan convencidos Pues que es tan esto es lo que yo necesario buscaba, ¿no? Darles algo de que ellos digan, hostia, tío, pues mira. y puede parecer vendehumo, ¿no? Claro, me bueno, prometes pues, tal. pues, Bueno, ahí pruébalo. están los datos, ahí Pues están los datos, Y más ¿no? ahora, ¿no? Que se ven muchísimas cosas y que aparte es como 2 chicos jóvenes hablando de dinero, enfrentándose a empresarios que normalmente son más mayores que nosotros. Este chavalín, ¿qué me va a enseñar?
o este chavalín que me va a aportar. Bueno, pruébalo. Yo te invito, como dice él, a que abras la mente y pruebes cosas diferentes, porque lo que tienes ahora no te está funcionando. Creo que no hemos dicho en ningún momento qué duración tiene. Vale, programa de 3, 6 meses. ¿Qué duración has dicho, Mario? Sí, duración tiene vuestro método. Vale, yo te diría que mínimo necesitas 3 meses. Entonces, Mínimo nuestro 3 programa meses. mínimo son 3 meses. ¿Por Pero qué? Porque aconsejáis 6, ¿no? aconsejamos 6 y en base a los 3 o 6 ya empezar a valorar si merece la pena o necesitas. Si necesitas el continuar teniendo ese acompañamiento. Ojalá no, pero muchas veces es necesario para experimentar una transformación. Pero imagino mucho que más será ya un completa. poco más a largo plazo, ¿no? Quiero decir, con periodos más largos, ¿no? Correcto, los cambios no los vas a notar nunca en 1 o 2 meses. No, Obviamente, el posible. primer mes puedes mejorar. Si estás pagando 500 euros de seguro, puedes conseguir un seguro a 400 euros del primer mes, puedes ver cambios, pero la transformación real y sostenible que quieres requiere mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque son cambios más profundos. Y te voy a poner un ejemplo concreto. En marzo del año anterior empezamos a trabajar con un chico, un canario concretamente, un negocio de electrodomésticos. Y ese chico a día de hoy ha experimentado un cambio brutal un año después, pero en 3 meses no veía factible, no estaba viendo los resultados que estaba esperando. ¿Cuándo empezó a notar el cambio? Claro, empezó a notar más allá de los 3 meses, pero sí que notó y se educó desde el momento cero, porque empezó a entender el cómo funciona esto, el cuánto estoy pagando por un trabajador de verdad, el qué significa pagar, bueno, IVA en su caso no, pero qué significa pagar IRPF, cómo yo debo gestionar el flujo de cobros y pagos. A mí me interesa cobrar al contado o cobrar a 30, 60, 90 días. Si tú gestionas mejor el stock, vas a tener mejor flujo de caja o no. Pues el entender todo esto requiere un proceso, pero desde el minuto cero vas a ver cómo existe un cambio, una transformación. Lo que sí que tengo claro es que en el primer mes, aunque tú no veas un resultado de aumento de rentabilidad en tu negocio, lo que sí que vas a ver 100% es un control. Porque otra cosa no, pero analíticos somos. Entonces, a mí el más o menos pago 150 euros No, más por o menos, no, gestoría, dame el dato exacto. más o menos... Bueno, Bueno, que es que ustedes podéis tener el dato exacto de todo. a veces ponemos hasta los céntimos. No, pero es verdad, eso sí que sí, te lo aseguro que en el primer mes seremos muy pesados, te darán ganas de mandarme por ahí, pero Ya, pero es el que no. control le vas a tener, 100%, porque lo vamos a reflejar todo. Una vez que tengas control, ya vas optimizando, vas tomando decisiones. ¿Qué se os queda que queráis decir? ¿Algo más que queráis decir? ¿Que se os quede en la cabeza? ¿Que queráis transmitir a la gente? Yo insistiría en que le den prioridad. Es que es lo más importante. yo En que creo le es lo den más prioridad, importante. en que se sienten un ratito y en que lo vean. Porque en cuanto tú te sientas y empiezas a sacar conclusiones, la cosa cambia. Porque muchas veces no nos sentamos porque estamos huyendo del Huimos, problema que tiene el Lo negocio. huimos. Dice, bueno, yo voy tirando, no lo quiero ni ver, me pongo así una barrera y ya está. Mm. Dalo prioridad, siéntate un ratito y dalo prioridad. Ese sería mi consejo. Yo lanzaría otro mensaje constructivo y autocrítico sobre todo, porque, insisto en las mismas preguntas de antes, porque miramos hacia afuera, porque tú te estás quejando del externo cuando tu negocio no tiene un control. ¿Tú realmente qué es lo que necesitas? ¿Necesitas facturar más? ¿Necesitas crecer de forma sostenible? Deja lo que no depende de ti y céntrate en lo que realmente está bajo tu control. Creo que esa es la clave, que tú realmente seas consciente de cuánto dinero entra, cuánto dinero sale, qué puedo hacer con lo que tengo a día de hoy simplemente. A partir de ahí, seguramente lo externo empezará a tener cada vez menos peso. Y que tu negocio vaya bien o vaya mal, yo creo que realmente no depende de lo externo, no depende de los impuestos, no depende de la burocracia, no depende del ayuntamiento, sino que depende de ti, de la capacidad que tengas versus a abrir la mente, versus a querer hacer cambios de verdad y poder construir algo que no es fácil, porque él lo ha vivido en casa y yo vengo de otra parte, y tú, Mario, nos comentaste que también lo viviste, y la paz mental no se consigue con intuición. No, 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 no. No. Entonces animamos a todo el mundo a que tenga esa visión crítica, autoanalítica, Que y se sobre enfrente todo a ver los que se números. enfrente. No, y habéis dado antes una clave, ¿no? Mm. Indiferentemente de si el negocio va bien, va mal, tiene más proyección o menos proyección, el control lo es todo. Control Y ahí falla mucha, yo el primero, ahí falla mucha gente en el control financiero de la empresa, porque es lo que hemos hablado hace un ratito. Van pasando los días, bueno, yo lo atenderé. Ha venido este documento del banco, ya lo atenderé. Hay que pagar aquello, bueno, ya veremos cómo lo hacemos. Entonces, ese control diario que hay que tener de la empresa, yo creo que es la clave de todo, porque además es la que te da paz de decir, lo tengo todo controlado. Tengo poco, tengo que afrontar un pago que va a ver cómo lo voy a afrontar, pero lo tengo controlado. Sobre todo, Mario, tú dices, buah, yo en su momento no lo tenía. ¿Por qué no lo tenías? ¿Alguien te enseñó? ¿Alguien Nadie, te educó? ¿Alguien te nadie. aportó Hemos ese dado valor? la clave antes, esto no te lo enseña nadie.
ni ninguna gestoría, ni ninguna asesoría. Estas personas hacen su trabajo. De hecho, nosotros Y decimos ya está. que nuestro trabajo empieza donde termina el del gestor. Claro. Esa es nuestra frase. Buena frase, ¿eh? Sí, Esta sí, te sí, vale. es así, es así. Esa la ha transmitido muchas veces y Siempre. sobre todo porque no vamos frente a un gestor, no vamos a justificar No. ni a criticar lo que hace el gestor. De hecho, el ¿Qué gestor va? es Al necesario, por supuesto que sí, claro que es necesario. hace un trabajo muy necesario. Entonces nosotros buscamos esa transformación que empiece desde una educación. Ojalá podamos tener nuestra propia universidad donde la gente se forme, donde la gente aprenda lo que lamentablemente la parte pública, podemos llamarla así, nunca se ha transmitido. Mira, os voy a hacer un reto. Vamos a hacer un segundo episodio, ¿Vale? cuando toque, cuando podamos, con uno o dos clientes vuestros, que se presten a venir a hablar su historia de cómo, gracias a vosotros, con vuestra ayuda y que cuenten su vivencia, consiguieron ordenar su empresa interiormente, financieramente. ¿Nos quieres Vale. poner a prueba o es para reforzar nuestra autoridad? No, no lo estaba pensando en poneros a prueba, lo estaba pensando en que ayudemos a los demás. Sí, que quizás con el No lo ejemplo... estaba pensando en poneros a prueba, sino que entre los tres ayudemos a los demás, porque hay mucha gente que nos Pues sí. ve. Vale, sí, muy bien, todo lo que cuentas muy bonito. Va, pues vamos a hacerlo, hombre. Vamos a traer aquí personas que ustedes habéis ayudado y que yo pongo mi granito de arena en exponerlo públicamente. No hay fecha, evidentemente. Y aparte, yo sé que tenéis casos ya de éxito, pues lo sé, pero tenemos que encontrar a alguien que quiera venir a exponerse ante las cámaras y contarlo a la gente, ¿no? La Me idea, parece- la idea es que con ese ejemplo la gente que nos ve se sienta identificado, ¿verdad? Claro, nosotros no tomaros esto como algo personal, Bien, sino bien, que va, no, al no, contrario. tomaros esto como vamos a ayudar a la gente, Sí, sí, vamos a sin mostrar a la problema. gente que lo importante que es, para que veáis que yo también estoy muy motivado con esto, la educación financiera es tan importante como la educación nutricional. Pues sí. Ujú. Es que es muy importante. Si no sabes comer, no vas a tener salud. Y si no sabes llevar bien tus finanzas, no va a tener salud tu empresa. Me parece Sí, muy sí. interesante y de hecho, perdona, yo creo que Os he aquí- lanzado aquí ahora una No, no, respuesta, es súper interesante y aparte estoy en línea contigo. Es decir, ¿qué necesitamos? Necesitamos llegar a cuanta más gente mejor para que haya menos problemas y haya menos empresas que cierren cada Claro, año. yo no estaba pensando ya en el hecho de que ustedes ganen más No. dinero, que ojalá ganéis más dinero y yo también, todo el mundo, sino vamos a aportar nuestro granito de arena a la sociedad, tío, de que vean cómo es posible que con un método como el vuestro, una empresa que va dando un poco tumbo se puede enderezar. tío. Redirigir. Me parece muy interesante y a la vez, ahora puede pasar dos cosas, que la persona o que nos escuche o que nos esté viendo cierre este podcast y siga con su vida de forma normal. O puede pasar otra, y es que todo esto que hayas escuchado, que la persona resuene o le empiece a generar curiosidad, le empiece a llegue. indagar un poco más y empiece a aplicar cambios. Yo creo que en esta segunda opción es donde hay crecimiento, donde hay tranquilidad y donde hay paz mental. Nosotros vamos a ganar dinero, claro que sí, porque va a ser la consecuencia final de impactar, de ayudar y de obtener resultados gracias a nuestro método, nuestro sistema. Pues nuestro- creo Yo lo- que es yo un lo buen veo- reto. lo veo genial. No hay, cuando podamos, cuadrar con esas personas que tengáis ustedes y estaría súper interesante. Yo creo que esa es la segunda parte de este podcast porque, a eso, lo repito, aportar nuestro granito de arena a que la gente vea realmente de que con una educación financiera tu empresa tira para adelante. Estoy seguro y a la vez, Nosotros- Mario, darte... Bueno, Sí, sí, no, por nosotros encantado de volver aquí cuando sea y eso es lo que iba a decir, iba a cerrar dándote las gracias y agradeciéndote la oportunidad de estar aquí porque obviamente es un canal y es una manera de nosotros mostrarnos a la gente, así que por esa parte muchas gracias y enhorabuena por lo que estás montando porque esto tiene muy buena pinta. Muchas gracias. Mario, educación financiera, comunicación, ventas, mentalidad, nutrición, un montón de cosas, creo que es lo que estás Es lo que haciendo estoy llegar intentando, a- aportar mi granito de arena para ayudar a la gente aquí yo no soy Jordi Wild, Bueno, quién sabe. ni tengo un plan, Pero pero lo hay serás. gente de Jerez que se puede sentir identificada y puede decir, mira, pues me está ayudando en esto. O no sabía este dato y mira, gracias a este podcast nos estamos enterando, ¿no? A mí realmente me genera inspiración y admiración, por lo tanto, darte la enhorabuena y, Muchas gracias. y darte Yo las creo que gracias. no hay gente que sepa que hay personas como ustedes que ayudan a educarte financieramente. Imagino que ni saben que existe. Y de forma personalizada, Mario. Eso Además, es clave también. hoy el que vea el podcast dirá, existe gente que te ayuda y te educa financieramente. Hostia, qué guay, ¿no? Pues mira, lo estamos aportando hoy. Y este programa acaba siempre con una pregunta que no me acuerdo, como siempre. Bueno, la pregunta es, ¿qué creéis que hiciste mal en aquella conversación? Wow.
Muy buena pregunta. Yo respondería con otra pregunta. Mira que mi padre siempre me ha dicho, no responde a una pregunta con otra pregunta. Oh. Pero respondería, cuestionate realmente qué es lo que aprendiste de esa pregunta que contestaste mal. Bueno, es su respuesta. Vale, repítemela, que es una pregunta muy... ¿Qué crees que hiciste mal en aquella conversación? Se entiende que estabas en una conversación y dijiste algo que no venía a cuento, o que te equivocaste, Vale, O que te lo callaste. o que te lo callaste. ¿Me permites añadir una pequeña cosa? Sí, claro. Porque ha sido una respuesta ahí de vuelta. No confiando lo suficiente en mí. Yo diría no ser tú, y por el hecho de perder la esencia de lo que tú eres, acabaste diciendo otra cosa que no querías decir y que la dijiste simplemente por cumplir o porque era lo que esa persona que te estaba preguntando quería que dijeras justo eso. Y por no meterte en movidas y problemas dijiste... Le he "Venga". explicado de otra manera, pero lo mismo que él. Y resulta de que yo coincido en lo mismo. ¿Sí? Al final coincidimos en que ese mío a qué pasa, pues yo opino esto y punto. Y ya está. O yo digo esto y punto. Ujú. Ya está. Naturalidad y autenticidad. Naturalidad y autenticidad. ¿Por qué la respondía? ¡Buah! Menuda pregunta. Otra vez. O sea, Esa es la que lanzó el chico. muy ambigua, pero curiosa. Joder. De todas maneras, tenéis que dejar una pregunta para los siguientes invitados que esperemos acordarnos. Vale, Vale. yo, espera, propongo una. Sí, el que quiera de los dos que la tenga claro. ¿Qué es lo que más valoras tú en esta vida? Buah. Toma ya. Ahí lo tienes. Iba por ahí la mía, no iba tan general, pero es muy buena, sí, es muy buena. ¿Qué es lo que más valoras tú en esta vida? Te diré en primer lugar la familia, Hombre, en segundo lugar la salud, y creo que lo enlaza todo es el estar bien contigo mismo. muy bonito. ¿Y tú qué es lo que más valoras? Yo lo que más valoro es el hecho de estar en paz, tranquilo y disfrutando, haciendo lo que realmente te gusta. Muchas veces no hacemos lo que realmente nos gusta por el miedo a qué dirán, por el miedo a fracasar. Por lo tanto, el hecho de estar tranquilo contigo mismo y saber que lo que estás haciendo lo estás haciendo de verdad y te gusta y disfrutas con ello, para mí es la base de toda de la vida, vaya. Yo ya a esta altura lo que valoro es la salud. Que está la familia, que está todo el mundo bien. Por encima de todo. Lo demás ya vendrá. Teniendo salud puedes trabajar, puedes equivocarte, puedes acertar. Eso Pues está Entonces, claro, sí. para mí, por encima de todo está la Pero salud. nosotros vamos a intentar que el dinero no afecte en la salud. Eso es muy importante. Bueno, pues con esta nos despedimos. Hasta Chao. el siguiente. Hasta luego.